Bueno, pues me presento, Adrián Casillas, trabajo directamente con la fundación, soy representante para Latinoamérica, desde la parte de México hasta la Patagonia. Entonces, mi principal función es tratar de traer todas estas iniciativas de la fundación con ustedes, poderlas platicar, poderlas aclarar. Sabemos que dentro de los requisitos de la fundación, muchos, bueno, pues el idioma oficial está dictaminado que es el idioma inglés. Entonces, mucho de lo que vamos a ver en esta presentación tiene que ver con la traducción no oficial de estos documentos. Pero, ¿qué es lo importante de mi posición? Que puedo interpretarles los requisitos y las cosas importantes que tenemos que ver dentro de la fundación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a platicar? Vamos a ver los requisitos de la versión 5.1. Vamos a aclarar algunos de los elementos que aquí vienen. Como ya lo mencionó Cristina, el objetivo no es tanto que si yo conozco los requisitos, es que ustedes me hagan preguntas y podamos determinar cuáles son las cuestiones, cuál es el enfoque que le está dando la fundación a los requisitos específicos dentro de la propia versión 5.1. Ok, me voy al programa, ¿qué es la expectativa? Que podamos ver los requisitos principales de la versión 5.1. Los que hayan tenido oportunidad de revisar toda el documento versión 5.1, pues son 5 partes. La parte 1 habla de generalidades, la parte 2 habla sobre los requisitos para las organizaciones que buscan certificarse, la parte 3 habla del proceso de certificación, la parte 4 de los requisitos para los organismos de certificación y la parte 5 para los requisitos de los organismos de acreditación. Entonces, vamos a tocar los principales elementos de la parte 1 y de la parte 2. Quiero tocar un poquito de la parte 1 porque hay un requisito nuevo que tiene que ver con el Board of Stakeholders o la Junta de las Partes Interesadas, que este es un requisito que se empieza a incluir desde la versión 5, de que tenemos esta junta de partes interesadas y que las decisiones que tomen ellos pueden contribuir o afectar directamente los requisitos establecidos en las versiones de nuestro esquema. Y pues bueno, aunque ya también menciona aquí que son 15 minutos para preguntas y respuestas, podemos ir haciendo preguntas a lo largo de la presentación. Voy a estar atento del chat para que si hay algo en específico que podamos irlo atendiendo, pero principalmente esperaríamos que 15 minutos antes de terminar podamos hacer todas las preguntas que ustedes quieran hacerme. Bueno, pues ya también lo mencionó aquí Cristina, la manera de poder acceder al chat y que ustedes puedan estar haciéndome preguntas. Versión 5.1. Me han preguntado varias veces de los temas de los cambios. ¿Por qué cambian las versiones de la fundación? ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Voy a apagar mi cámara también, nada más para mejorar el ancho de banda. ¿Qué es lo que ha pasado con las versiones? ¿Por qué están cambiando las versiones? Dicen, oye Adrián, pasamos de una 4, luego viene una 4.1, luego viene la 5, 5.1. ¿Va a haber más cambios en el futuro para las versiones? La respuesta es sí, pero no dependen directamente de los requisitos que tenga la fundación. Dependemos de todo lo que está pasando a nivel global. La versión 4, si recuerdan, el principal cambio que tuvimos entre la versión 4 a la versión 5, el principal cambio que tuvimos fue el cambio de la norma ISO 22000. Cambiamos de la versión 2005 a la versión 2018. Entonces, este fue el cambio fundamental que nos hizo migrar nuestro esquema de la versión 4 a la versión 5. Pero, ¿qué pasa con la versión 5.1? En la versión 5.1 vamos a ver que hubo una serie de efectos que tuvimos que retomar y repensar la estructura del esquema y que nos llevó a determinar si era necesario hacer ajustes o no. Entonces, precisamente la Junta de Partes Interesadas o el Board of Stakeholders dijo, bueno, hay demasiados cambios, hay demasiados documentos por separado, necesitamos integrarlos todos en una sola versión. Y es cuando se toma la decisión de migrar de la versión 5.1 de la versión 5 a la versión 5.1.
Pero antes de pasar un poquito más a eso, recordarles que tenemos nuestro sitio web en el cual ustedes pueden estar haciendo consultas. Toda la información que aquí vamos a ver es de carácter público. Ustedes pueden acceder a esta información en nuestro sitio web, descargar cuáles han sido los últimos cambios. Inclusive ahorita vamos a ver una sección donde viene cuáles han sido los principales cambios entre las versiones. Ahí vamos a ver y qué es de donde se deriva esta versión, esta presentación, perdón. Actualmente tenemos más de 25,000 certificados emitidos a nivel mundial. Una cosa interesante que pasó con nuestro esquema es que independientemente de la pandemia, en vez de disminuir el número de certificados, aumentamos el número de certificados. Esto nos habla precisamente de la credibilidad que está teniendo las certificaciones de FSSC a nivel mundial. Significa que seguimos siendo un esquema reconocido y que pues ha traído beneficios a muchísimas organizaciones. Y de esto les podría contar de muchísimos casos de éxito también, en el cual pues hemos visto este incremento en las certificaciones. ¿A qué me lleva a decir todo esto? Somos el organismo bueno, somos un organismo, perdón, somos el esquema más joven reconocido por GFCI. ¿Qué significa esto? Que si vemos a otros esquemas como RC, SQF, IFS, Global Gap, son esquemas que tienen más de 20 años reconocidos por GFCI. Nosotros empezamos en el 2010 y han ido creciendo las versiones. No es de que cada año van a ir creciendo las versiones o cambiando las versiones. Si ustedes pueden ver de la versión 4 a la versión 5, la versión 4 la teníamos desde el 2016. Como les menciono, en 2018 el principal evento de cambio era la ISO 22000, pero pues esto nos ha permitido ir migrando, ir creciendo, ir fortaleciendo el esquema en diferentes rubros. Por supuesto, este reconocimiento que tenemos desde hace 10 años de GFCI nos ha permitido mejorar todo el esquema. Y por supuesto, pues hemos aumentado muchísimos nuestros requisitos de los alcances de certificación. Como les mencioné, en nuestro sitio web somos una institución sin fines de lucro. Significa que todos los fees que recibimos, todos los honorarios que recibimos, es para la operación del esquema y principalmente, yo creo que más de un 60% se va en lo que llamamos nuestro programa de integridad, en el cual el programa de integridad, el objetivo que tiene es supervisar a todos los organismos de certificación a nivel mundial y asegurarnos que están haciendo auditorías de calidad. ¿Por qué? Porque va de por medio la marca FSSC. Otro punto importante tiene que ver con la parte del desarrollo del esquema. Y dentro de la parte del desarrollo del esquema es precisamente estar investigando cuáles son los elementos más importantes que han estado pasando a nivel internacional, sobre qué elementos nos está pidiendo la industria que nos tenemos que enfocar. Tenemos aquí un ejemplo como lo que insisto, la limpieza de tanques, un módulo para empaques no para alimentos, el módulo de cultura de inocuidad, las auditorías remotas. Entonces, hemos visto un sinfín de requisitos de la industria. La industria cada día es más exigente en requisitos de certificación, cosa que hace bastantes años era diferente. Quienes ponían las reglas sobre la operación de la certificación eran los organismos de certificación o, en este caso, pues los grupos de interés en relación a los sistemas de certificación. Ahora estamos viendo que la industria, y si ustedes recordarán la estructura de la Global Food Safety Initiative, viene precisamente el foro de consumidores. Y en el foro de consumidores están los grandes productores de alimentos. Entonces, ellos son los que definen cuáles son las reglas de operación o qué es lo que esperan obtener de los esquemas de certificación. Entonces, van cambiando los esquemas de acuerdo a las necesidades del mercado y con el enfoque principal que es lograr tener la inocuidad de los alimentos. En este concepto, la fundación lo que está haciendo es hacer bastante investigación, estar buscando los diferentes elementos que puedan estarse necesitando por la industria y a partir de ahí se crean todas las estructuras que nos permite ir jugando con estas nuevas reglas. Y como lo mencioné, una de las nuevas reglas tiene que ver precisamente con las auditorías remotas, un concepto que ya tiene más de 20 años. Yo tengo más o menos unos 20 años en este mundo de
de las certificaciones, y desde antaño ya hablábamos de las auditorías remotas, lo cual pues no había sido tan necesario como el año pasado. Pero bueno, la fundación ha ido creciendo, nos interesa mucho ir protegiendo toda la cadena de suministros. En este sentido, parte de los requisitos que vamos a ver de la versión 5.1 es tratar de proteger la cadena de suministros. Muchas organizaciones me preguntan, oye Adrián, pero es que ¿por qué tenemos que estar viendo en un proceso de defensa de los alimentos, como dice el requisito, de la cadena hacia atrás y hacia adelante? Si al final de cuentas quien va a estar atrás hacia adelante puede ser el transportista, puede ser un centro de distribución, que no tenemos nosotros alcance o injerencia hacia ellos. Les digo, bueno, sí, tienes razón, pero tú tienes que considerar cuáles son los riesgos potenciales que puede existir en un tema de defensa de los alimentos y cómo, cuál es el riesgo, aquí es una cosa diferente a riesgos a peligros, cuál es el riesgo que te puede tener este proveedor en tu cadena de distribución, porque tú como organización estás haciendo todo tu proceso de una manera eficiente, estás tratando de garantizar la inocuidad de los alimentos, te estás esforzando, estás recibiendo auditorías, pero el que está hacia atrás o el que está hacia adelante, que no están certificados, potencialmente te puede llevar a un problema. ¿Por qué? Porque cuando llegue el producto al consumidor final, van a decir, ¿cuál es el productor? Ellos no se van a preocupar que si fue el retailer, que si fue el centro de distribución, que si fue el transportista. Ellos se van a preocupar por quién fue el fabricante. Cuando posiblemente el fabricante no tuvo nada que ver con el peligro que se haya tenido del alimento. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con todo este sistema globalizado es tratar de mezclar ya todos los requisitos y que ustedes como productores o cualquier tipo de organización dentro de la cadena de distribución logre tener los controles necesarios para garantizar la inocuidad de los alimentos y que se visualice de esa manera, que es, como bien lo menciona GFCI, desde la granja hasta el consumidor final y que cada uno de los actores involucrados pues vaya dándose cuenta de cuáles son sus implicaciones dentro de esta cadena de distribución. Entonces, empezamos principalmente con la parte de producción de alimentos. Este fue con el alcance que arrancamos. A lo largo de los años hemos ido creciendo los esquemas de certificación a tal grado que los últimos tres esquemas que estamos promocionando y que estamos buscando impulsar bastante precisamente por el tema del riesgo es lo que la parte de transportación y almacenamiento, la parte de restaurantes y la parte de ventas al por mayor o lo que son los supermercados. Entonces, entendiendo de que estos dos últimos son la última parte que está en contacto ya con el consumidor final. Lo bien o mal que haga un retailer o un supermercado puede afectar directamente mi inocuidad. Entonces pasó ya por tres elementos importantes, ya pasó por la transportación, el almacenamiento, con el propio supermercado, sus propios almacenamientos, sus bodegas, la manera en que están manejando el producto. Entonces, todo lo bien que hicimos en la producción puede verse afectado por cualquiera de estas otras cadenas. Entonces, estamos tratando de proteger todo lo que viene siendo la cadena de distribución. Y pues bueno, como ustedes saben, nuestro base principalmente es el ISO 22000. Ese es el esquema que nosotros estamos utilizando como base y fue el que hizo el cambio entre la versión 4 y la versión 5, que fue lo que mencioné. Y por supuesto, caray, aquí tengo un error, nuestros esquemas de los prerequisitos. Los prerequisitos para cada uno de los diferentes esquemas del alcance de certificación. Entonces, es una parte importante que tengamos cubierto todos los requisitos del ISO 22000, la parte de los requisitos, los prerequisitos y los requisitos adicionales de la FSS, que es lo que vamos a estar tocando durante esta charla. Como les comenté, tenemos nuestro sitio web. Ustedes pueden acceder aquí directamente a nuestro sitio web y van a ver todo este tipo de información que es de carácter público. Podemos ver elementos inclusive que tienen que ver con la parte de COVID-19. ¿Qué fue lo que nos encontramos con el tema de COVID-19? Pues muchísimos problemas con mantener las certificaciones,
Nosotros, nuestro enfoque principal es, por supuesto, apoyar a las organizaciones que están buscando obtener la certificación y darles una oportunidad de que puedan mantenerse dentro de la certificación. Entonces, creamos toda una sección de los recursos que se tienen para poder mantener la certificación en tiempos de crisis. Tenemos precisamente, si ven en la parte inferior, dice esquema versión 5 y luego dice documentos versión 5.1. Y si ustedes quieren conocer cuáles son los principales cambios entre la versión 5 y la versión 5.1, los pueden acceder de manera directa aquí. Y van a encontrar lo que vamos a ver en la presentación que tengo actualmente, que dice, está en rojo cuáles son los requisitos que cambiaron entre la versión 5 y la versión 5.1. Y nuevamente, pues vamos a platicar ahorita de por dónde vienen todo ese tipo de cambios. Pero lo importante es, entren en nuestro sitio web, aquí está el esquema, dice versión 5.1. Aquí viene todo en color negro y color verde, que es nuestros colores oficiales. Pero este documento que dice Main Changes Version 5 en Version 5.1 tiene que ver estrictamente con los cambios entre la versión 5 y 5.1 y los van a poder ver en color rojo. Otro punto importante. A partir del 1 de abril de este año, o sea, hace una semana, ya es obligado de que todas las organizaciones sean auditadas sobre la versión 5.1. Ya no se permite hacer auditorías sobre versión 5. Vamos a platicar un poquito de esto más adelante, pero sí es importantísimo que si ustedes tienen su auditoría próximamente, pues tienen que ser ya auditados sobre la versión 5.1. No es opcional. Y eso lo vamos a ver precisamente con este documento de los requisitos para la actualización sobre la versión 5.1. Comentaba al inicio de mi charla, ¿cuáles han sido los elementos que nos han llevado a hacer cambios de versiones? Yo les dije, no es tanto una solicitud por parte de la fundación. La fundación si hace cambios, nos dicen, oye, es que la fundación está haciendo cambios demasiado rápido entre las versiones. Todos los esquemas reconocidos por GFCI tenemos exactamente la misma estructura. ¿Qué es lo que pasa? A pesar de que somos autónomos, no somos únicos. Significa, nosotros no dictamos muchas de las reglas de operación. Nuestro principal proveedor de reglas de certificación es la Global Food Safety Initiative, que depende del Foro de Consumidores. Entonces, ellos definen, dicen, bueno, a ver, estamos viendo en el mercado que hay ciertas circunstancias que tienen que ser ajustadas. El año pasado, uno de los elementos fundamentales fue la cultura de inocuidad. Dicen, a ver, tenemos que seguir promoviendo que las organizaciones, independientemente de la situación que tenga a nivel mundial, como el tema de la pandemia, tienen que mantener la inocuidad de los alimentos. Entonces se crea todo un panorama respecto a lo que es la cultura de inocuidad. Como fundación decimos, bueno, entonces nuestra base son los requisitos de la GFCI para poder estar en esa serie de organizaciones reconocidas por GFCI o de esquemas, como se llaman ellos. Reconocidos por GFCI tenemos que cubrir esos requisitos. Entonces, uno de los cambios fundamentales fue esas reglas. Hubo otra serie de reglas de operación que nos estuvieron diciendo que tendríamos que incorporar dentro de nuestro esquema de certificación. Otro de los elementos fue el proceso, otro de los cambios que tuvimos entre la versión 5 y la versión 5.1 fue el proceso para poder vigilar a los organismos de certificación. Como se los mencioné, nosotros tenemos un proceso que se llama Integrity Program, en el cual estamos supervisando a todos los organismos de certificación, a todos los organismos de entrenamiento para garantizar de que están entregando los requisitos de conformidad con lo que espera la fundación y por supuesto que cumpla con las reglas internacionales. Hicimos para esta versión 5.1 algunos cambios editoriales y algunas enmiendas sobre los requisitos de la versión 5. Y ahorita los vamos a platicar. Pero bueno, el futuro es, ¿va a seguir cambiando los requisitos? Sí, posiblemente sí. ¿Por qué? Porque dependemos de cuáles son las reglas que define GFCI en los esquemas de certificación, todos los esquemas de certificación. Dependemos nosotros directamente de una base
de estándar que es el ISO. Pues si ISO 22000 sufriera algún otro cambio, pues directamente tendríamos que hacer también cambios en nuestro esquema porque es nuestra norma base. La ventaja pues es de que sabemos que más o menos entre los periodos de revisión de la versión de ISO 22000 van de 5 a 7 años. En el último año pues fueron 13 años que hubo diferencias entre la versión 2005 y la versión 2018. Pero bueno, ¿podría ser uno de los elementos que pudieran cambiar? Sí, sí podría ser uno de los elementos que podrían cambiar. Entonces, dependiendo de las reglas internacionales, nosotros podemos cambiar algún tema de requisitos. Y por supuesto, también tenemos dentro de los requisitos adicionales los cambios como las auditorías remotas, algo que no había sido considerado el año pasado. Entonces, cuando nosotros sacamos la versión 5, no pensábamos en hacer cambios. Sabíamos que venía el tema de cultura de inocuidad en los requisitos de los cambios de la GFCI y dijimos, bueno, pero si sacamos un adendum, con eso podría ser suficiente para poder cubrir el requisito. De ahí más, no teníamos demasiados cambios previstos. Pero ¿qué pasa? Llega COVID-19 y nos hace toda una serie de cambios dentro de los requisitos. Tuvimos que incorporar los requisitos para la ampliación de los alcances, el tema de auditorías no anunciadas, el tema de las auditorías remotas. Entonces hubo demasiados cambios significativos dentro de los requisitos de la versión 5, lo cual no podíamos dejarlos como documentos aislados. Les dijimos, para que no se olvide de que tienen que hacer una adecuación en los requisitos, vamos a migrar y vamos a mejorar los requisitos de la versión 5.1. Ese fue uno de los cambios también que nos llevó a migrar de la versión 5 a la 5.1. Muy bien, ¿qué es lo que ya había mencionado? Que para poder estar ahorita certificados en FSSC, tenemos que a partir del, dice, hasta el 31 de marzo de este año, o sea, el mes pasado, era válido hacer auditorías sobre la versión 5. Y a partir del 1 de abril hasta el 31 de marzo del 22, tenemos ya la obligación de hacer auditorías sobre la versión 5.1. No es opcional, ya tenemos que estar haciendo las auditorías en versión 5.1. No se considera una auditoría de migración. ¿Qué significa? Que podría ser esta auditoría de versión 5 a 5.1 ser una auditoría no anunciada. Sí, sí podría ser. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son pequeños adendums en lo que fueron los requisitos de la versión 5 a la versión 5.1. Entonces, como tal, las organizaciones podrían recibir una auditoría no anunciada en esta segunda parte del semestre. Si están dentro del esquema de certificación y no se les ha hecho una auditoría no anunciada, sí podría ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van cambiando los requisitos, vamos viendo de que tenemos que ir haciendo adecuaciones. En un momento más les voy a mencionar ahorita el tema de las auditorías no anunciadas, que fue uno de los puntos fundamentales que estoy mencionando. ¿Por qué? Porque es uno de los requisitos que se han mantenido desde la versión 4. Desde hace más de un año, 2 años aproximadamente, la GFCI dijo que ya era obligado que hiciéramos auditorías no anunciadas a todas las organizaciones certificadas. Bueno, los organismos de certificación como TIRNOR. Entonces, ellos tienen la obligación de hacer auditorías no anunciadas en un lapso de 3 años. Una vez cada 3 años, en las auditorías de vigilancia o seguimiento, no sé cómo lo llamen ustedes, están, perdón, están obligados a hacer auditorías no anunciadas. FSSC dijo que las únicas reglas en las cuales no se puede hacer auditorías no anunciadas es cuando son auditorías iniciales de certificación inicial o recertificación. De ahí más, en cualquiera de los dos seguimientos que tenemos en un ciclo de 3 años, se debe de hacer una auditoría no anunciada, sin pasar de más de 3 años, por supuesto. Entonces, empezamos a visualizar que tenemos que hacer cierto tipo de requisitos. La versión 4.1 a la 5 no se podían hacer en seguimientos y no se podía hacer no anunciada. Tenía que ser obligadamente anunciada. Dado la temporada en la que estamos actualmente, que ya pasamos a abril, se supone que ya no debería de haber algún tipo de organización que no haya migrado de la versión 4.1 a la 5. Entonces, técnicamente, ya podríamos empezar a trabajar con auditorías
en la versión 5.1 y ya tendríamos que empezar a trabajar sobre el esquema de auditorías no anunciadas. ¿Cuál es la obligación que tiene que tener el organismo de certificación? En este caso, TIBNOR. Tiene que tomar el panorama de todas las auditorías. Ponemos aquí hasta la fecha del 2022 porque es la fecha límite para tener nuestra migración a la versión 5.1. Entonces, de la fecha límite tenemos que ir hacia atrás a evaluar cuáles fueron las situaciones que tenemos con las diferentes organizaciones certificadas. Por cada una tenemos que estar haciendo una evaluación por cada organización y definir en qué estatus están. Nuevamente, 2020 fue un año atípico, se permitió hacer extensiones de certificado, se permitió omitir algunas auditorías en 2020, pero esto no significa que la organización ya se libró de una auditoría. De acuerdo a los requisitos internacionales de una norma que se llama la 17 ISO IEC 17021, establece que en un ciclo de 3 años tienen que recibirse las auditorías. De acuerdo a reglas internacionales, se permitió hacer una extensión para que en 2020, por temas de pandemia, por temas de crisis o eventos de emergencia, como lo establece la International Accreditation Forum, no se pudiera hacer una auditoría en 2020 para aquellas organizaciones que tuvieran algún riesgo sanitario, o en este caso por el tema del COVID-19. Entonces, ¿qué fue lo que se dijo? Ok, entonces se puede ampliar hasta 2021 para que puedan recibir su auditoría de actualización. Pero esta auditoría de actualización de 2021 es la que en año calendario corresponde a 2020. Significa que en 2021 tenemos que cubrir la auditoría de 2020 y la auditoría de 2021. No se van a ir aplazando. Entonces, en 2021 tenemos la obligación de recibir la auditoría de 2020 y la auditoría de 2021. Entonces, esto es un esquema que tiene que trabajar el organismo de certificación con cada una de las organizaciones y ver cuáles son los diferentes tipos de criterios que tenemos que tener con esta auditoría. Y tengo aquí una pregunta, dice, si el siguiente año nos corresponde la auditoría de seguimiento, ahora ser la versión 5.1. ¿Sigue siendo seguimiento o cambia de versión a una recertificación? Muchas gracias por la pregunta, Claudia. Es una actualización, es seguimiento, no se requiere una recertificación. Nuevamente, dentro del tecnicismo que estamos teniendo en la fundación, no es una auditoría de actualización. Entonces, no se requiere emitir un certificado nuevo. Se está pidiendo a los organismos de certificación que dentro de la auditoría a partir de este 1 de abril, que estamos en este mes, hasta marzo del siguiente año, ya que las auditorías sean en versión 5.1 y que tomen el checklist de auditoría del 5.1 que nosotros tenemos en el sitio web. Entonces ya es obligado, no es una transición, sí es un tema de transición, pero no se considera que se tiene que emitir un certificado nuevo. Y otra cosa interesante, ahí tomando en consideración esa pregunta, no se va a emitir un certificado nuevo. A pesar de que se haga una auditoría en este año, en esta segunda parte del año, y que ganó, oye, es que mi certificado sigue diciendo versión 5. Es correcto, sus certificados no van a cambiar. Los organismos de certificación están obligados a utilizar el checklist de la versión 5.1, subirlo a nuestro portal web y demostrar que se hizo la auditoría sobre la versión 5.1, pero no va a haber cambio de certificado. A pesar de que la auditoría ya se ha hecho en versión 5.1, no va a haber afectación en el certificado. ¿Ok? Entonces, no les sorprenda que si ahorita ustedes en esta siguiente auditoría les hacen la auditoría sobre versión 5.1 y su certificado sigue diciendo versión 5. Nuevamente, no se está considerando como que sea una recertificación al sistema que tienen vigente. ¿Ok? Lo que sí hay que cuidar mucho, auditorías no anunciadas. Saquen ustedes como organización cuentas, revisen cuándo fue su última auditoría no anunciada y si ya pasaron 3 años, significa que en este año tienen la obligación de tener una auditoría no anunciada. La única regla que tenemos como fundación es de que si es una auditoría de recertificación, no puede ser no anunciada. Pero si es un seguimiento, es obligación que tenga que ser anunciada, pero no anunciada.
independientemente que va a ser en versión 5.1. Toda esta información, como les digo, está de carácter público. Ustedes lo van a poder descargar en nuestro sitio web. Nuevamente, desgraciadamente, está todavía en idioma inglés. El día de hoy me llegó un correo para poder ayudar con la validación de la traducción del esquema de la versión 5.1 del inglés al español. Entonces, en los siguientes días yo creo que vamos a poder tener ya pública la versión 5.1 en español. Pero bueno, ahorita vamos a ver un tema importante dentro de los requisitos de la FSC versión 5.1 en la sección de la parte 1, donde menciona que el idioma oficial sigue siendo el inglés, independientemente de la información que ustedes puedan ver en la versión 5.1 del sitio web oficial de la FSC que está en español, en chino, en japonés, en hindú, en portugués, siempre va a ser la versión oficial el inglés. Si cometimos un error de traducción y se interpreta de alguna manera diferente el requisito, siempre tenemos que tomar como base la versión en inglés. Ok, de ahí más, GFCI nos está pidiendo que tengamos, que digamos dónde está nuestra locación física. Y es algo que también Cristina preguntaba en la mañana. Me dice, oye, es que veo que tu teléfono dice que es de un país diferente. No, que dice que estás en México. Sí, ¿por qué? Porque oficialmente nuestro registro público está en Goringen, en Holanda. Entonces, tenemos que utilizar dentro de nuestras firmas, dentro de nuestros documentos, toda la referencia a que operamos directamente desde Holanda. Independientemente de que hayamos representantes en diferentes países, tenemos que decir que nuestro centro de operación es Holanda. Y ese es un cambio que vino dentro de los requisitos internacionales. Los alcances, ya los había mencionado, pues son importantes que los sigamos buscando la operación y el control de toda la cadena de suministros. El módulo Q sigue siendo muy importante. ¿Qué significa el módulo Q? Significa que tenemos que tomar en consideración de que las organizaciones tienen que trabajar con un sistema de inocuidad. Y recuerden que inocuidad es diferente a riesgos. Inocuidad son peligros químicos, físicos, biológicos y alérgenos para los requisitos de la fundación. Pero también si queremos utilizar el sistema de gestión de riesgos de Estados Unidos, tenemos el riesgo de radiológico. Pero ¿qué pasa con todo lo organoléptico? Color, sabor, textura, tamaño, volumen que pueda venir en alguna bebida. Entonces, ese tipo de características son del producto, pero son inherentes a calidad, no a inocuidad. Y una organización de alimentos también tiene que implementar esos requisitos y también tiene que cubrirlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si lo metemos dentro de nuestro análisis de FSSC, no pueden ser evaluados porque técnicamente no son peligros. Entonces, sí, durante una auditoría decimos, a ver, vamos a enfocar directamente sobre peligros. Cuestiones y características del producto sí las podemos evaluar, pero directamente nos vamos a enfocar a aquello que pueda hacer daño en el consumidor. Y características de calidad no se están cubriendo dentro del requisito de FSS per se. Entonces, por eso existe el módulo Q, que es la adición del módulo de FSS más ISO 9001, que incorpora ya las características del producto y que pueden ser auditadas a la par mientras se está haciendo una auditoría de FSS. Por supuesto, el organismo pues tiene que tener una licencia especial con nosotros y pues el objetivo es que se haga una auditoría integral. Reconocemos que ya los nuevos módulos de ISO se habla de la estructura de alto nivel o el HLS, en el cual se pueden integrar diferentes normas y con un solo sistema poder tener cumplimiento con más de un sistema de gestión y poder hacer ese tipo de auditorías integradas. Entonces, este módulo de calidad que está directamente relacionado con el producto es un elemento muy, muy interesante, muy importante. Pueden entrar a nuestro sitio web y buscar más elementos relacionados con el módulo Q. Eso es lo más importante dentro de la parte 1. No significa que sea todo, ¿ok? Esos son los elementos que están en rojo, que dice directamente qué fue lo que cambió. En la parte 2, ¿qué es lo que nos interesa?
Lista de partes interesadas. Uno de los elementos importantes que podemos ver dentro de los requisitos de la fundación es que se incorpora el Board of Stakeholders, que es la junta de partes interesadas en las cuales ellos implementan reglas adicionales a la certificación o al esquema de certificación. Y para esta versión 5.1 ya tenemos una lista oficial de cuáles son los requisitos de ellos. ¿Cuáles son? Para los prerequisitos de manufactura de material de empaque, el prerequisito en la especificación técnica ISO TS 22002-4 habla de los should y nosotros estamos diciendo que debe ser reemplazado por lo que son los shall. O sea, es una obligación que se cumplan varios de estos requisitos. Hasta la fecha son 4 cambios lo que ha habido. El segundo dice que tiene que haber un documento de upgrade o de migración de las versiones desde la 4.1 hasta la 5.1, que es parte de lo que estuvimos platicando de todas esas auditorías anunciadas, cuándo se puede, cuándo se permite, cuándo no se permite, qué es lo que hay que hacer, que a partir del 1 de abril de este 2021 ya es obligatorio hacer las auditorías en versión 5.1. Entonces, todo esto salió de un documento. El Board of Stakeholders definió, generó su documento y dice, bueno, ya es obligatorio que hagamos todo este tipo de transiciones. Y así ha habido documentos para también los organismos de entrenamiento y para los organismos de certificación. Entonces, todos estos documentos son públicos, ustedes pueden acceder, pueden revisar específicamente cuáles han sido los cambios y las decisiones del Board of Stakeholders. Y uno de los temas importantes, esto es parte de la certificación FSSC. Entonces, significa que esta lista de decisiones, las organizaciones certificadas también tienen que estar atentas a si hay algún cambio para poder migrar a ese tipo de cambios. Como sabemos, uno de los elementos importantes, pues como dijimos, está la certificación de ISO 22000. Pero el ISO 22000 es una de las partes fundamentales dentro de nuestro esquema de certificación, sumado a los prerequisitos y los requisitos adicionales de la FSRC. ¿Qué es lo que pasa? ISO 22000 per se tiene una estructura, tiene cierto tipo de requisitos, tiene cosas muy importantes, pero no son suficientes para poder ser reconocidos como un esquema GFCI, a lo cual tuvieron que agregarse los temas de los prerequisitos. Y dentro de los temas de prerequisitos, hay cosas más importantes. Si vamos ahorita a la revisión de la ISO 22000 en el apartado 8.2 de prerequisitos, es una lista de prerequisitos. Dentro de los anexos vienen un poquito mejor desplegados, pero no son suficientes para cubrir las necesidades y expectativas que tiene GFCI. Por eso es que se incorporan, perdón, estas especificaciones técnicas. Pero aún así, el esquema es muy débil. Se tienen que agregar requisitos adicionales y es donde entran todos los requisitos de la FSSC, como fraude alimentario, defensa alimentaria, módulo Q, que es opcional, fraude alimentario, cultura de inocuidad y muchos otros requisitos importantes dentro de la fundación. ¿Qué elementos adicionales podemos encontrar dentro de esta versión 2? Los requisitos de laboratorios. Para la parte de laboratorios internos y externos, somos muy estrictos en el sentido de que todos los análisis que se hagan, químicos, alérgenos, microbiológicos o físicos, tienen que tener una base o un método analítico probado y autorizado. Significa que si estoy haciendo una determinación de E. coli, tiene que venir con una base aprobada o con un método internacional aprobado. Si estoy haciendo una de coliformes, también de igual manera. Si estoy haciendo una determinación de metales pesados, de igual manera tiene que obedecer a cierto tipo de requisitos. Entonces, como laboratorio interno, tengo que tener un procedimiento, no que esté acreditado el laboratorio, pero tiene que haber procedimientos que determinen que los métodos utilizados para determinación de esos peligros son confiables y que los resultados son repetibles y son reproducibles. ¿Ok? Entonces, lo que nos interesa es de que si hacemos ese tipo de determinaciones en laboratorios internos o externos, tengamos la garantía de que las pruebas fueron realizadas de manera correcta.
Otro de los elementos que han cambiado dentro de estos requisitos dice que los procedimientos para adquisición de materiales de emergencia. Tuvimos cierre de fronteras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ven afectados mucho de la cadena de distribución y muchas organizaciones tuvieron que echar mano de otro tipo de proveedores que no estaban dentro de su listado de proveedores autorizados o que a lo mejor no estaban certificados en ese momento. Entonces, se pide que las organizaciones tengan procedimientos para compras de insumos de emergencia, que si no lo pueden hacer con su proveedor tipo A, que determinen cuáles son los diferentes tipos de proveedores y dónde podrían hacer uso de otro tipo de proveedores y cuáles serían las reglas para seguir garantizando la inocuidad. No significa que vamos a comprarle cualquiera y si tiene problemas de metales pesados, que no importa. No, tenemos que seguir garantizando la inocuidad de los alimentos. Entonces, la organización tiene que tener procedimientos para ese tipo de características. Para el tema de las categorías que hacen procesamiento de cárnicos, de animales, pescados, mariscos, y que tienen a lo mejor un tema de sustancias prohibidas, como clenbuterol, que podría haber, o exceso de fósforo, a lo mejor en los mariscos, o mercurio en mariscos, o pescado, entonces dice que tienen que tener políticas para la compra de ese tipo de productos. Platicaba con una organización cuando daba esta charla y me decía, oye, pero ¿qué pasa si yo tengo un proveedor que es TIF, tipo Inspección Federal? Dije, independientemente de la certificación, la organización tiene que tener las políticas y tiene que tener los procedimientos para darle seguimiento y rastreabilidad a que lo que esté llegando de carnes cumple precisamente con ese tema de sustancias prohibidas. Entonces, independientemente de que utilicemos un rastro tipo TIF, tenemos que tener el procedimiento interno para garantizar de que sí vienen correctamente libres de sustancias prohibidas. Y para también lo mismo es que trabajan con temas de cárnicos, con el tema de cárnicos, tenemos que asegurar que se cumplen todos los requisitos cuando dice que la organización de establecer e implementar procesos de revisión y especificaciones de productos para asegurar el cumplimiento legal y de inocuidad alimentaria y del cliente. Entonces, independientemente de cualquier proveedor que utilicemos, el proveedor tiene que estar consciente del cumplimiento legal y del cumplimiento de los requisitos de los clientes. Entonces, tenemos que asegurarnos que esos proveedores tengan ese tipo de cumplimiento y que la organización tenga políticas para transferir ese tipo de responsabilidades a los proveedores. Etiquetado de producto. También aquí tuve una plática con una organización en temas de etiquetados de productos. Me dice, oye, a ver, norma 051 me obliga a etiquetar mi producto que es de consumidor final. Digo, sí, tienes toda la razón, eso sería un cumplimiento en la parte del territorio mexicano. Si fuera otro país, pues tendríamos que aplicarnos a otro tipo de normatividades, pero estrictamente, ¿qué pasa con los productos semielaborados? Este requisito también va orientado hacia ese tipo de características, que un producto tiene que estar etiquetado y tiene que decir las características de almacenamiento, transportación, conservación, manipulación y cualquier otro tipo de controles como si tienen que ver con controles de alérgenos, aunque sea producto en proceso o semi-elaborado. Entonces, debemos de garantizar que independientemente de que sea producto terminado que vaya para consumidor final, que no cumpla con la 051, porque no podríamos un producto semi-elaborado mandarlo etiquetar con la norma 051, pero sí durante todo un proceso que si tiene que mandarse a otra fabricación o a una segunda operación, tiene que estar correctamente etiquetado con esas características. ¿Ok? De ahí más, el módulo de defensa alimentaria no tuvo cambios, el de fraude alimentario no tuvo cambios, uso de logos no hubo cambios, manejo de alérgenos igual. Todos estos adicionales no sufrieron cambios durante esta revisión de la versión 5.1. En la parte de almacenamientos, esto ya era una regla no escrita que trabajamos desde hace muchísimos años, los expire, first out,
que puede sobreponer a los first in, first out, que significa que para la parte de rotación de los inventarios ya podemos tener la regla ya escrita dentro de los requisitos de la fundación de que si el producto, a pesar de que haya entrado un producto después o una materia prima después, si expira primero, puede ser utilizada esa materia prima primero. Antes teníamos nada más el FIFO, ahora tenemos el FEFO. Entonces, si primero expira una materia prima, es ya la regla de que puede salir primero esa materia antes de la que haya entrado primero. Y pues bueno, hay que buscar dentro de todas las cadenas de los alimentos el tema de las temperaturas, enfriamiento, congelación, manipulación. Todo esto mismo que platicamos del tema de etiquetados dice que ya tendríamos que tener de manera adecuada identificada, al menos aquí tiene que ver precisamente con la parte de sacrificio, todo lo que son rastros, tendríamos que buscar específicamente que los materiales vengan etiquetados precisamente con ese tipo de características y controles. Cómo se tiene que estar enfriado, cómo se tiene que mantener la congelación, qué hay que hacer después de la congelación o el proceso de descongelación. Entonces, son requisitos muy, muy específicos para diferentes tipos de categorías. Muy bien, contaminación cruzada, pues son requisitos adicionales que se unen al tema del control de los alérgenos, a los prerequisitos ya establecidos dentro de la norma. Lo único que tenemos es que si tenemos empaques funcionales que vayan a extender la vida de útil de un producto, pues que vengan correctamente identificadas cuáles son sus características y cómo deben de ser tratados ese tipo de requisitos. Para lo que viene siendo el tema de contaminación cruzada, en el tema de los que van a entrar a sacrificio, si yo voy a hacer una operación de sacrificio o voy a hacer el aprovechamiento de la carne, mandarla empaquetada, si ya entra en empaquetado, pues ya entra dentro de la certificación de la de FSSC categoría C1, en donde debemos de tener un proceso para asegurar que antes de que se sacrifiquen los animales que van a llegar a nosotros vienen en óptimas condiciones de salud y que no constituyen un peligro de inocuidad. Entonces, este es un requisito nuevo que antes de que los matemos, estemos seguros de que el animal está sano y que puede ser sacrificado. La verificación de los programas prerequisitos, esta parte es muy, muy importante. Ya esto existía desde las versiones anteriores, pero ¿qué es lo que queremos garantizar aquí? Que sean auditados y que se establezca. Recuerden que tenemos todos los prerequisitos desde el del prerequisito 4 hasta el 18 o 19, dependiendo del prerequisito, en donde ustedes tienen que poner en un calendario cómo van a estar haciendo la evaluación de esos prerequisitos. Entonces, por decirlo, el prerequisito 4 de instalaciones, que ustedes pongan en su programa de auditorías, en su calendario de auditorías o en cualquier procedimiento que ustedes quieran y manden, cómo lo van a auditar y cada cuándo lo van a auditar. El programa prerequisito de control de fauna nociva. De igual manera, cómo, cuándo y cómo van a verificar la efectividad de eso. Entonces, así por cada uno de los prerequisitos, ustedes tienen que tenerlos listados y definirnos cómo los van a evaluar y cada cuándo los van a estar evaluando. Pues prácticamente una expectativa, por decirlo así, un ejemplo, es de que ustedes pueden tener un calendario donde nos digan cada cuándo y cuál es el informe de inspección de ese prerequisito. Si va a ser por una inspección visual, si es un checklist, si es por medio de las auditorías las evaluaciones, perdón, los informes que les entregan los de controles de plagas, o si es por algún otro tipo de método, ustedes nos tienen que definir de qué manera están haciendo la evaluación de ese prerequisito. Y eso lo necesitamos ver plasmado precisamente para cumplimiento de esto. Módulo de desarrollo. Este también es un requisito nuevo. Este es muy, muy importante también con fundación que nos determinen cuál es el procedimiento que tienen ustedes en dado caso de que llegara una nueva fórmula, un nuevo desarrollo. Si ustedes son dueños del diseño del producto o si son desarrolladores nada más o maquiladores, no importa. Tienen que tener un procedimiento donde nos digan si llega una especificación nueva, cuáles son los pasos a seguir,
cómo hacen pruebas, cómo hacen validaciones, cómo obtienen las autorizaciones y cómo ustedes se aseguran que esa nueva entrada de ese nuevo desarrollo o en ese nuevo producto cumple contra todos los requisitos de inocuidad, que no va a ser una materia de contaminación cruzada o que no va a tener otro tipo de contaminaciones en la planta o en los diferentes productos que se tengan. Entonces, lo que esperamos ver aquí es un procedimiento de introducción de nuevos productos, cosa que no vienen dentro de los requisitos de la ISO 22000, pero sí es un requisito precisamente dentro de la fundación. ¿Por qué? Porque nos encontramos en la experiencia de que hay organizaciones que pues sí hacen desarrollos nuevos, tienen su departamento, tienen cumplimiento, estamos seguros de que la mayoría lo tienen, pero no teníamos un requisito contra el cual poder estar haciendo la comparación y asegurarnos de que estuvieran cumpliendo todas las partes y las etapas del proceso de desarrollo de un producto. Y bueno, para la parte del desarrollo de alimento para animales, en la categoría D, lo que estamos esperando, que ese es un requisito nuevo para esta categoría, de que tengamos que tener exámenes médicos para las personas que manipulen los productos. En los que somos productores de alimentos, este requisito pues ya tiene bastantes años implementado. Nada más que dentro de la categoría de alimento para animales no lo habíamos considerado. Entonces ya es un requisito adicional que tiene que ver exámenes médicos que nos garanticen que las personas son aptas para hacer la producción. Tenemos módulos adicionales como lo que vienen siendo auditorías en multisitios, que las auditorías internas también tienen que garantizar que el auditor cubra todos los requisitos de las auditorías multisitio, que tenga competencia en todos los requisitos, que tenga competencias en todos los sitios en los cuales se puedan hacer auditorías y que pues esto se pueda ver dentro de un calendario. Entonces, hemos ido creando diferentes tipos de requisitos buscando adaptarnos a todos los diferentes esquemas y a todas las diferentes categorías que están dentro de nuestra certificación. Ok, entonces, a grandes rasgos, estos son los elementos más importantes que han cambiado de la versión 5 a la versión 5.1. Nos podríamos tomar un día de 8 horas para analizar todos los requisitos y creo que inclusive nos podríamos quedar cortos. Pero al menos pues el objetivo es de que ustedes se den de manera general cuáles son los elementos clave y qué son lo que viene precisamente con la parte de la fundación. Auditorías no anunciadas, cambios de la versión 5.1, requisitos adicionales, laboratorios internos, desarrollo de producto, validación de prerequisitos. Entonces, hay muchas cosas que vamos a seguir viendo dentro de la fundación. Pero si ustedes siguen con más dudas, tienen más elementos, algo no queda claro o la redacción o algún elemento importante dentro de la fundación que pudiéramos haber omitido, ustedes tienen la facilidad de entrar a la sección de My FSC, en la sección de tickets y pueden ustedes emitir un ticket. ¿Qué es lo que es, cómo funcionan los tickets? Pues son prácticamente para dar respuesta a cualquier duda. La ventaja de los tickets es que nos permite meterlo dentro de una base de datos y ver si ya tenemos algún tipo de respuesta similar. Y si es un elemento nuevo, pues podemos agregarlo a nuestras preguntas y respuestas más frecuentes y que se puedan tener ahí disponibles. De cualquier manera, mi correo a casillas@fssc, usted está disponible para que ustedes nos puedan seguir consultando cualquier duda, cualquier observación que puedan ver. Nosotros estamos aquí para ayudarles. No les podemos decir exactamente qué usar, qué utilizar o si su procedimiento está bien, pero les podemos dar una orientación de lo que busca el requisito. Así me han llegado muchísimas preguntas que mencionó ya Adrián, el etiquetado, ¿qué onda con esto? En la parte del diseño del producto, cuál es la expectativa, qué es lo que quieren, tengo esto, sirve, no sirve, dudas muy, muy concretas que no contrapongan lo que la casa certificadora pudiera llegar a decir. Entonces, no pueden utilizar mi respuesta para poder decirle a la casa certificadora que yo dije algo, simplemente nuestro tipo de ayuda es de orientación. ¿Ok? Muy bien, me extendí un poquito más, pero espero que haya sido un poquito claro mi charla. Sí,
Si quieres, cambiamos la diapositiva, Adrián. Sí, perdón. La siguiente, veamos por qué está esa. Porque, ay, no, qué raro. Estaba el slide de, bueno, para promocionar el curso que vamos a tener próximamente. Ajá, ok. Déjame ver. No sé por qué esas se quedaron por Este. ahí. Ah, sí. Bueno, antes de comenzar las preguntas que nos hicieron, ahí tenemos algunas. Les quiero recordar que tenemos el próximo 6 de abril con uno, bueno, no es el 6 de abril, es el 20, está erróneo el flyer, pero el 20 de abril tenemos un curso sobre esto específicamente. Cabe aclarar que este curso no está validado por FCC. Si bien Adrián nos está acompañando como un experto, este curso lo estamos dictando nosotros y va a tener una duración de 6 horas. Y va a ser de 8 a.m. a 2. Si quieren alguna información ya en específica, pueden escribirme con toda confianza a mi correo, separamo@tuf-medionor.com. De todos modos, se los dejo por el chat para saber toda la información, el contenido del curso, el costo y todo lo demás. Y bueno, básicamente sería todo de mi parte. Agradecerle a Adrián por su tiempo y su disposición. Esperamos que este webinar les haya resuelto algunas dudas, inquietudes que tienen referente a este tema, pero bien, ya lo dije, el curso va a ser más específico y van a ser 6 horas para realmente tener estas nociones más técnicas bien aprendidas y tener todo este conocimiento. Y bueno, pasamos a las preguntas. Lo del siguiente año nos corresponde, esa ya la respondiste, ¿verdad, Adrián? Sí. Sí, Y sí, otra pregunta es si se permiten auditorías 100% remotas para la certificación inicial de la versión 5.1. ok, gracias. No, no se permiten. En las iniciales no. O sea, sí se permite 100% remota para la parte de la etapa 1. La etapa 2 tiene que ser presencial. ¿Qué es lo que se pide dentro de el adendum? Dice que tiene que haber un análisis de riesgos y si el análisis de riesgos demuestra que la organización tiene madurez para poder hacer la auditoría remota, sí se puede hacer la auditoría remota. Entonces, muy difícilmente en auditorías iniciales no se va a permitir lo que es auditorías 100% remotas en etapa 2. Perfecto. No sé si hay otra pregunta. No sé si tú tienes alguna otra, Adrián, por ahí que se me haya escapado. Una aquí dice ISO TS 22002, continúa siendo versión 2013 o cambiará versión a por lo escrito de la Board of Stakeholders. La 4, según sé, todavía no hay cambio a menos de que me equivoque. No recuerdo específicamente si la guión 4 ya cambió para material de empaque. Ese te voy a deber la pregunta, pero si ya está en una nueva versión, entonces sí debería de cambiar ya. Muy bien, ¿algo más? Si no, recuerden de cualquier manera, Creo como que les no. compartí mi correo, ahí está el correo, está la página de la fundación. Ustedes siéntanse en libertad de podernos contactar en cualquier momento y pues el objetivo es estar aquí para ustedes. Sí, si quieres, cambiemos el slide, Adrián, nada más para recordarles que estamos promocionando todos este tipo de webinars y cursos en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir, nos buscan como TUFNOR México en LinkedIn, en Facebook y también en nuestra página oficial. Para cualquier informe, duda, aclaración, estamos para ayudarles. Muchas gracias a los participantes. De nuevo, gracias, Adrián, por toda esta información. Y pues creo que sería todo de mi lado. Muy bien, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Cristina, por esta invitación y pues estamos aquí para atenderle siempre, ¿verdad? Gracias.
Excelente tarde a todos. Hasta luego, buen día a todos.